Hola hermanos, Dios les bendiga. Seguimos entonces con nuestra última clase de epístolas pastorales. Hoy día les voy a hablar entonces sobre segunda de Timoteo. Ya, la segunda epístola a Timoteo. Y después de eso entonces les voy a hablar un poquito sobre la guía de trabajo para que ustedes tengan claro cómo contestarlas. Y partimos entonces con la introducción, ¿no es cierto?, de segunda de Timoteo, la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y empieza sobre el lugar de composición. La epístola fue escrita entre su primer y segundo encarcelamiento. Nosotros creemos que Pablo tuvo otro encarcelamiento y desde el primero al segundo, ¿no es cierto?, hubo un periodo donde él estuvo en libertad. En su encarcelamiento escribió esa segunda epístola a Timoteo un poco antes también de su martirio. Esta carta contiene las últimas palabras del apóstol y dentro de su escrito ahí Calvino, ahí están también esa frase, Calvino dijo sobre esta epístola, deberíamos considerarla no como escritas con tinta, sino con sangre de Pablo. Ya, ese fue lo que Calvino escribió sobre esa segunda epístola. No está dentro de su libro, eso yo sé que de otra parte, pero estaba mirando dónde estaba. No. Entonces Calvino dijo sobre esa epístola, deberíamos considerarlas no como escritas con tinta, sino con sangre de Pablo. La dirección del destinatario, en la primera está la respuesta de la 22, ¿cierto? La respuesta de la pregunta 22, el lugar de composición. Ahí pasamos entonces a la dirección del destinatario, respuesta de la pregunta 23. No es claro dónde se ubicaba Timoteo, pero según las evidencias internas favorecen de que él estaba en Éfeso. El saludo a Priscila y Aquila, ¿cierto? Priscila, que también es considerado Prisca, quienes ahora estaban residiendo ahí y habían pasado de varios lugares donde habían sido colaboradores de Pablo en muchas partes. En las diferentes cartas usted va a haber mencionado, ellos aparecen en Hechos, ellos aparecen en Corintios, entonces usted va a haber mencionado el nombre de ellos y ahora entonces ellos estaban en Éfeso. Entonces radica si la carta va dirigida a Timoteo y en esa carta manda un saludo a Priscila, a Prisca, como aparece a Prisca y Aquila, entonces porque estaba en Éfeso. La familia de Onesífero, quien en el capítulo 1, 16, 18 había ministrado a Pablo en Éfeso. Himeneo del capítulo 2, 17 parece ser el mismo Himeneo de Éfeso, ya de 1 Timoteo 1, 20. Alejandro el calderero es el mismo Alejandro el asociado con Himeneo, probablemente sea la misma persona. Y también probablemente Timoteo ya en este momento tenía la superintendencia de las iglesias paulinas de Asia Menor, o sea, él estaba a cargo de todo un grupo, ¿no es cierto?, de iglesias, todo un concilio de iglesias, de acuerdo con su misión, que cambiaba el cargo de evangelista o misionero ambulante con el superintendente presidente. Entonces él tenía ciertamente, Timoteo estaba a cargo y dentro de ese concilio se radica de que la dirección entonces de Timoteo era Éfeso. Ahí viene, empezamos a hablar sobre la fecha de composición y aparece sobre la letra A, primer encarcelamiento de Pablo, ¿cierto? Y hay entonces, dentro de ese libro hay una comparación entre el primer encarcelamiento y el segundo encarcelamiento. El primer encarcelamiento está descrito en Hechos 28, fue más llevadero ya que aquel en el cual ahora donde le escribía la segunda epístola. El primero, él tuvo la libertad de estar en su propia casa, fue alquilado una casa y él estaba ahí, él podía recibir innumerables visitas porque era su casa y sí estaba vigilado, tenía una guardia, pero era vigilado por un guardia. Por lo tanto podemos entender que su estado en el primer encarcelamiento no era tan severo. En el segundo encarcelamiento ahora él estaba estrictamente vigilado, vigilado, ya que Onesífero, ¿no es cierto?, le halló con mucha dificultad a él. Estaba encadenado, sus amigos, él expresa que sus amigos le habían abandonado y que apenas
había escapado de la sentencia de ejecución del emperador romano. Estaba probablemente bajo una guardia militar, como en su encarcelamiento anterior, sí, porque también tenía una guardia militar, pero ahora mucho más severa, ¿ya? Entonces, como habla un poquito del primer encarcelamiento de Pablo, pero habla del segundo encarcelamiento, haciendo como una breve comparación. Entonces entendemos que el primer encarcelamiento, aunque es una cárcel, es difícil, pero él tenía, en el tiempo de hoy sería como un arresto domiciliario, y sí estaba custodiado, pero tenían todas las facilidades y estaba en un buen lugar. Ya el segundo encarcelamiento, las cárceles no son como las que tenemos, aunque hay algunas que dejan mucho que desear, pero no había una seguridad, no había un buen vivir ni un buen pasar, ¿ya? Y eso era lo que ahora Pablo estaba siendo enfrentado, y de ahí escribe entonces esa carta a la segunda epístola a Timoteo. Pasamos entonces a las palabras, la letra B, las palabras del 4:20, ¿no es cierto? Capítulo 4, versículo 20, que dice: Erasto se quedó en Corinto. Dan a entender que poco antes Pablo había estado en Corinto desde que dejó a Erasto. Hablando un poquito de la fecha de la composición, ya la primera es sobre el primer, hablando del primer encarcelamiento de Pablo, entonces era muy distinto ahora. Ahora sobre esas palabras, dan a entender que poco antes Pablo había estado en Corinto, donde dejó a Erasto, pero antes de su primer encarcelamiento había transcurrido varios años desde que Pablo había estado en Corinto. En aquel intervalo, Timoteo había estado con él, de modo que Timoteo no necesitaba ser informado, para que entendamos eso. Timoteo ahora estaba siendo informado por carta. Si Timoteo hubiese estado con él, no hubiese habido una necesidad de ser informado en un periodo posterior acerca de aquella visita. Todo esto está relatado en Hechos 20, del 2 al 4. Por todas estas razones, se ve que el encarcelamiento durante el cual Pablo escribió la segunda epístola a Timoteo fue el segundo. En el intervalo entre los dos encarcelamientos, Pablo continuó un trabajo misionero, de lo cual está registrado, y el libro menciona esos trabajos. Todos sus amigos ya le abandonaron, con excepción de Lucas, él relata. Demás por amor de este mundo presente, otros por varias causas. Parece que de la primera acusación él fue también absuelto, porque él habla de eso. Fue liberado de su primer encarcelamiento en el año 63, el año antes del gran incendio de Roma, acontecimiento que usó Nerón como pretexto para poder causar una persecución aún mayor hacia los cristianos, y dentro de esos Pablo. Eso explica un poquito la severidad también de cómo los dos encarcelamientos fueron tratados, ¿ya? Entonces él fue libertado en el él salió libre de la primera acusación y el primer arresto en el año 63 aprox, y siguió trabajando, siguió expandiendo el evangelio. Y él fue el año antes, ¿no es cierto?, del gran incendio de Roma, de lo cual Nerón acusó que los cristianos habían incendiado, y eso ocasionó la gran persecución contra los cristianos, ¿ya? Por lo tanto, él siendo ciudadano romano, Pablo fue tratado en ese primer juicio con mayor respeto por la ley. Él fue absuelto de la acusación de incitar a los cristianos en supuestos actos incendiarios ante su anterior salida de Roma. Parece que Alejandro también, el calderero, había sido testigo contra Pablo. Si hubiera sido condenado a base de la primera acusación, probablemente habría sido quemado vivo, como fueron los mártires precedentes, ¿ya? Entonces entendemos de que Pablo no tuvo un segundo arresto, y en ese segundo arresto él escribió esa carta, porque si no, él hubiese sido muerto juntamente con los otros mártires, ¿no es cierto?, que fueron quemados vivos. Por el supuesto crimen de incendiar, porque fue un supuesto crimen, su juez fue el prefecto de la ciudad,
¿Cómo se sabe eso? Por unos escritos de Clemente de Roma que especifica que el juicio de Pablo no fue ante el emperador Nerón, sino que ante los gobernantes de la ciudad. ¿Ya? Entonces él fue juzgado por el prefecto de la ciudad y no por el mismo emperador. Lucas es mencionado dentro del texto también como un amigo, ¿no es cierto?, como un compañero constante, pero un amigo también de Asia, Onesífero, le había buscado diligentemente. O sea, cuando habla que lo había buscado, es que él buscó por dónde andaba Pablo hasta encontrarlo y lo visitaba en la cárcel. Lino también, el futuro obispo de Roma, hijo de un senador, y Claudia, esposa de él, eran recién casados, y menciona dentro del libro que tal vez era una hija, ¿no es cierto?, de un rey británico. Se contaban entre sus visitantes, entre los visitantes de Pablo, y Tíquico, que antes de ser enviado por Pablo a Éfeso, que tal vez llevando consigo esta misma epístola, ¿ya? Entonces todos esos nombres, todos esos datos nos da a entender que la fecha de su composición fue en ese encarcelamiento también de Pablo, en el segundo encarcelamiento de Pablo. Y ahí entramos al propósito de la epístola. ¿Ya? Entramos al propósito de la epístola. Pablo ansiaba ver a Timoteo antes de morir y que Timoteo trajera a Marcos consigo con la incertidumbre, ¿no es cierto?, de que si Timoteo llegara, con la incertidumbre de que si Timoteo llegaría a tiempo. Creyó necesario entonces, por no saber si él iba a llegar a tiempo, creyó necesario enviarle esta última carta de advertencia sobre la herejía, ¿no es cierto?, que él lo considera como un germen de las cuales estaban siendo gérmenes que estaban siendo sembrados en la iglesia. Y él entonces escribe una serie de exhortaciones a la fidelidad, al celo por la sana doctrina y a la paciencia en las tribulaciones, exhortaciones que parecen que Timoteo sí las necesitaba en este periodo que él estaba viviendo. Pablo también en esta última carta habla del evangelio como un depósito que debe ser custodiado, cuidado y confiado a hombres fieles, ¿ya? Sus palabras adquieren una solemnidad, ya que fueron las últimas palabras que salieron de su pluma, ciertamente sabiendo que su partida también estaba cercana. Obviamente que dentro de esa epístola él marca que él necesitaba ver a Timoteo, pero el propósito de ella habla sobre eso, ese propósito de escribir una serie de exhortaciones, ¿no es cierto?, a la fidelidad, al celo, a la sana doctrina, a la paciencia, a las tribulaciones, exhortaciones que al parecer Timoteo la estaba necesitando. Muy bien. Y entramos entonces dentro de los propósitos de la carta. Aparece una letra que habla de la muerte de Pedro. Ya, la muerte de Pedro. Y aparece entonces, sobre Dionisio, obispo de Corinto, ya alrededor del año 170 después de Cristo. Es la primera autorizada, ¿no es cierto?, a favor de la tradición. De que Pedro, la primera hipótesis o carta autorizada, ¿no es cierto?, escrito autorizado a favor de la tradición de que Pedro sufrió el martirio en Roma cerca del mismo tiempo que Pablo, después de haber trabajado allí algún tiempo. Dionisio llama a Pedro y a Pablo los fundadores de la iglesia corintia y romana. Entonces, tenemos objeciones acerca del Vaticano como el lugar del martirio de Pedro, ya, porque hay ciertas objeciones en cuanto a eso. Primero, el lugar de la obra de Pedro. La obra de Pedro era entre los judíos, como expresa Gálatas 2:8, mientras que Roma fue una iglesia gentil. Ya Pedro no trabajaba con una iglesia gentil, Pedro trabajaba con la iglesia judía, además con los cristianos judíos. Además, la primera epístola de Pedro
le representaba trabajando en Babilonia, en la Mesopotamia, ¿ya? Entonces la primera objeción que tenemos, que es el lugar de obra de Pedro. Y también el siguiente habla del silencio de las epístolas de Pablo. El silencio de las epístolas de Pablo, escrita en Roma, refuta la tradición de que Pedro hubiera fundado o trabajado largo tiempo en Roma. Ya la epístola de Pablo, ella refuta en esa teoría de que Pedro hubiese trabajado un largo periodo, que hubiese Pedro trabajado, fundado, ¿no es cierto?, y trabajado un largo periodo en Roma. Aunque es posible que haya podido sufrir allí su martirio, ciertamente pudo haber sido posible, su martirio seguramente no fue, como dice Jerónimo, en el mismo día con el de Pablo, ya no fue en ese mismo periodo. Pues Pablo habría mencionado en el capítulo 4:11 la presencia de Pedro en Roma. Si ustedes leen el capítulo 4, dentro del capítulo 11, él menciona a las personas que habían estado ahí. Y si Pablo estaba escribiendo esa carta a Timoteo en un estado muy difícil, del cual él estaba enfrentando, ciertamente aparecería: y Pedro también ha estado en Roma y no me ha venido a ver, o Pedro ha estado por aquí y no me visita, o sí, ciertamente he recibido la visita de Pedro. Cualquiera que fuera lo que hubiese estado pasando, él sabría. También hay la suposición de que él, estando adentro, no podría enterarse, pero sí, porque cuando las personas lo iban a visitar, hablaban del avance del cristianismo y de lo que estaba sucediendo, ¿ya? Entonces, la presencia de Pedro en Roma sería mencionada por Pablo. Era costumbre, ¿no es cierto?, también enviar presos cuya muerte podría llamar demasiada atención dentro de Roma, a cierta distancia de la ciudad, bajo escolta militar para su ejecución. De ahí, ¿no es cierto?, la espada del soldado y no el hacha del verdugo. Ahí entonces da esa explicación, porque ese fue el instrumento de su decapitación. Y también por Filipenses 1 aparece que Pablo tenía sus partidarios aún en el palacio, y seguramente habría ejercido una influencia tal que excitaría, ¿no es cierto?, simpatía a su favor. Entonces, para evitarla, la ejecución fue ordenada fuera de la ciudad, ¿ya? Entonces ahí habla un poquito de la ejecución de Pablo, de cómo, de que él, ¿no es cierto?, y Pedro, no está la misma teoría de que los dos fueron dados muerte por la misma época, ya, en el mismo periodo. Así que no fue así. Y entonces entramos a la introducción de 2 de Timoteo, ya, introducción, y habla un poquito del llamamiento de Pablo. Pablo empieza diciendo que su apostolado recibido de Cristo Jesús, conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo con la promesa de vida que Dios hizo en Cristo Jesús. Ya, eso está en el versículo 1. En el versículo 2 aparece el saludo de Pablo a Timoteo, y en ese saludo demuestra nuevamente su afecto especial por Timoteo. También aparecen las incesantes oraciones, ¿no es cierto?, de Pablo por Timoteo, porque las menciona el deseo de volverla a ver. Él menciona recordando las lágrimas de Timoteo y su última partida, lágrimas de amor y lealtad a Dios y a Pablo. Ya cuando ustedes ven recordando esas últimas lágrimas de Timoteo, Pablo le menciona recordando tus últimas lágrimas. La verdad que esas lágrimas eran por el amor que él sentía por Pablo, la lealtad que él tenía por Pablo, ¿no es cierto?, y a Dios. También Pablo, dentro de la introducción, ahí aparece los recuerdos de Pablo, la fe no fingida de Timoteo, una fe que habitó primero en el corazón de su madre, luego de su abuela, luego de su madre, una fe, ¿no es cierto?, que podemos ver como una fe inquebrantable, que ahora Timoteo también la estaba demostrando, que era propio de él, se había apropiado de eso en su vida. ¿Ya? Dentro de eso aparece entonces la introducción que hace Pablo en Primera de Timoteo, y ahí pasa pasa automáticamente a las exhortaciones en vista de los sufrimientos y persecuciones venideras. Eso está en el capítulo 1 del versículo 6 al capítulo 2 versículo 3.
Y Pablo entonces le da una exhortación. En la primera le dice que Pablo exhorta a Timoteo, ¿no es cierto?, a despertar el don de Dios. Pablo le recuerda la responsabilidad en cuanto al evangelio y le insta que avive, que emplee el don recibido, dedicándose a actividades adecuadas del ministerio, sin cobardía, al contrario, que piense y se ocupe en las cosas del Espíritu. Ya le hace el llamado, porque sabía que vendrían persecuciones venideras y sufrimiento, entonces le hace el llamado a avivar el don para dedicarse a la labor a cual le fue encomendada, y sin cobardía, sino que para no meditar en los sufrimientos que podrían venir, que pensara y se ocupara de las cosas del Espíritu. También le exhorta a no avergonzarse del Evangelio. Testificar estando dispuesto a participar de las aflicciones por el Evangelio. Es una invitación a soportar las pruebas que acompañan al ministerio. Las aflicciones que la propagación del Evangelio producen deben soportarse en el poder de Dios. Pablo le está instando y diciendo a Timoteo que las persecuciones o las probaciones a cuales él se va a ver enfrentado se debe soportar a través del poder de Dios, ¿ya? Pero que eso le hiciera a él aún más testificar, que no tuviera vergüenza de testificar y que no se avergonzara de ese evangelio. También le exhorta a retener el poder. Y cuando habla de retener el poder, habla de aferrarse al modelo de la sana doctrina, que es la enseñanza que él aprendió. Eso cuando habla de la sana doctrina, está hablando de la enseñanza cual Timoteo ya había recibido. Y a eso aferrarse, guardar con sumo cuidado por medio del Espíritu ese evangelio recibido. Retienes el poder, retener el poder es guardar con sumo cuidado por medio del Espíritu, ¿no es cierto?, ese evangelio recibido. Y también aparece en el punto, la letra D, la actitud de los creyentes hacia el apóstol. Y él menciona entonces la actitud de los creyentes hacia él. El apóstol Pablo cita ejemplos de oposición y de lealtad en ese texto. Pablo presenta ejemplos de personas que fueron leales a él y otras que se opusieron, sirviendo eso para que de advertencia para lo que podía en un futuro vivir Timoteo. Esas epístolas son pastorales, son epístolas de consejería al ministro, ¿no es cierto?, de Dios, a Timoteo, que ahora estaba dedicado a trabajar solo. Y entonces Pablo le está mencionando lo que él había pasado para que Timoteo también tuviera presente que dentro del ministerio él va a encontrar personas leales y personas que se van a oponer y hasta ser desleales, ¿ya? Menciona algunos como los de Asia que le estaban abandonando, ¿ya? Ese le estaban abandonando suena como que no le habían abandonado, sino que ya iban de a poco, iban menos, ya no acudían, ya no contestaban, ya no hablaban, ya no lo visitaban, entonces le estaban abandonando. Y también, pese a haber deslealtad, habla de otros como Onesífero, que diligentemente lo buscó hasta que lo encontró y lo estaba visitando. Entonces, Onesífero que sí le estaba sosteniendo, ¿ya? Entonces habla dentro de la letra D la actitud de los creyentes hacia el apóstol con el fin, no era el fin de Pablo copuchentear y decir mira está pasando eso, no, sino con el fin de que Timoteo viera que en un futuro se iba a ver enfrentado a eso. Usted está escuchando la lluvia de fondo, así que no se duerma, trate de no dormir, eso es la lluvia de fondo, ya que se escucha. La letra E habla a ser fuerte en el poder de la gracia de Dios. Y aquí Pablo le exhorta a Timoteo a que por medio de la gracia de Dios él se mantenga fuerte. ¿Por qué? Porque el maestro cristiano ha de esforzarse por medio de la gracia que Dios le da. No se hace... Pablo le estaba instando a Timoteo y que él entendiera que nada iba a ser por sus propias fuerzas, sino que a través de la gracia que Dios depositó en él. Y la letra F nos habla de comisionar a otros, ¿ya?
de comisionar a otros. El texto dice a encargar a otro las instrucciones que él había recibido de Pablo. El depositar el evangelio a otro es algo que exige fidelidad. El depositar este evangelio a otro es algo que exige fidelidad. Entonces Pablo, en base a eso, pide a Timoteo que entregue ese depósito a personas fieles y preparados para que ellos de la misma forma enseñen a otros. Porque Pablo sabía muy bien en quién había depositado esa tarea, que era Timoteo. Pero ahora de la misma forma le pedía a Timoteo que buscara personas fieles y preparadas para poder depositar, ¿no es cierto?, ese evangelio, para que ellos también pudieran entregar a otro. Entonces comisionar a personas que fueran fieles y preparados para esa tarea, ¿ya? Después de comisionar a otros, él habla en el versículo, empieza con el versículo 3 al versículo 7, él habla sobre a estar listos para sufrir trabajos. Estar listos para sufrir trabajos. Y presenta 3 metáforas, ¿ya? Él habla la primera como soldado, en el versículo 3 y 4. Y presenta el soldado que es fiel en la milicia, que mantiene una fidelidad, ¿no es cierto?, a su llamado, que mantiene una fidelidad al que lo llamó. Y él dice entonces que había que sufrir las penalidades que produce el ministerio, manteniéndose firme como un soldado que busca, ¿no es cierto?, agradar a aquel que lo llamó. Entonces encomienda a Timoteo y exhorta a Timoteo a mantenerse fiel en la milicia a cual había sido llamado, fiel a quien lo había llamado, entendiendo que todas esas dificultades que el ministerio iba a producir debía hacerlo mantenerse firme por la causa cual él se alistó. Y eso es muy importante porque no habla de una obligación, habla por la causa que él decidió alistarse, ¿ya? Después presenta otro simbolismo como atleta, en el versículo 5. Dice Pablo como atleta que Timoteo luche para ganar. Pero para poder ganar, que luche no faltando a las reglas del juego. ¿Por qué? Porque el que gana recibe recompensa. Y solo gana el que se mantiene fiel a las reglas. Entonces, que a través de como un atleta que buscaba, ¿no es cierto?, poder ganar esa carrera, que él luchara por ganar esa carrera manteniéndose fiel a las reglas. Y cuando habla de las reglas, habla de la escritura. Que él no se apartara de ella, que él no buscara otro método de poder ganar esa carrera. Y también le presenta un tercer simbolismo hablando sobre el agricultor. En el versículo 6 y 7, le da un mensaje a Timoteo recordándole que para poder recibir los frutos tendrá que trabajar, ¿ya? Y tendrá que trabajar arduamente como un agricultor que espera la recompensa de su paciente labor. No puede haber resultados sin haber trabajo. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, aparte de trabajar, debes entonces tener la misma paciencia que tiene un agricultor que trabaja muchísimo, pero tiene que esperar que pase el tiempo para que esto pueda generar frutos. Y así el mismo agricultor es beneficiado por esos frutos. ¿Ya? El mismo agricultor recibe beneficios también de ese fruto. Y eso uno podría tomarlo como un mensaje, sí, va a predicar el evangelio y va a recibir los frutos porque ellos van a transformarse, ¿no es cierto?, y ser mejores cristianos para la obra de Dios. Sí, también, pero Pablo aquí le está dando un mensaje a Timoteo muy especial de que las dificultades que él va a enfrentar en el ministerio, esas dificultades que va a enfrentar al inicio de su ministerio, él tiene que entender que él tiene que producir en su vida paciencia, que todo ese trabajo que él está haciendo no va a poder cosechar ahora esos frutos, y cosecha para él también de un bienestar para su vida, de poder que la iglesia también lo sostuviera porque era necesario
en ese momento quizás no iba a pasar. Entonces esa no era la prioridad era sembrar, ¿no es cierto? La prioridad era trabajar esa tierra y esperar como un buen agricultor el tiempo en que iba a haber la recompensa de su paciente labor. Recompensa, ¿no es cierto? Dios iba a tomar lo que es de él, pero automáticamente, como Timoteo trabajaba para Dios, él iba a recibir aquello que le correspondía por su trabajo, ¿ya? Entonces, Pablo utiliza esos tres simbolismos, explicando a Timoteo el estar listo para sufrir los trabajos, ya como un soldado mantenerse fiel a quien lo llamó, como un atleta no faltando a las reglas y como un agricultor esperando pacientemente la recompensa de su trabajo. Y entonces, terminando el punto 2, él empieza a recordar dos hechos. Él recuerda dos hechos a Timoteo. El primero es que el Evangelio de Cristo resucitado es el que capacita a Pablo a sufrir trabajos por causa de los escogidos. ¿Ya? El Evangelio de Cristo resucitado fue el que ha capacitado a Pablo a sufrir todas las penalidades que él ha pasado a causa de los escogidos. Las penalidades, oposición, encarcelamiento que Pablo sufrió provinieron de su testimonio inquebrantable de la resurrección de Jesús. Entonces, Pablo recuerda esos hechos de su vida para también así animar y fortalecer a Timoteo. Y también el otro hecho habla de la palabra fiel. Sufrir con Cristo es reinar con Él, negarle es sufrir pérdida. Hay un doble incentivo, lo que Pablo le está mencionando a Timoteo es que hay un doble incentivo para permanecer fiel. ¿Cuál es el primero? La esperanza de reinar con Él, y el segundo es la certeza de que si lo negamos, Él nos va a negar. Ese es el doble incentivo que hay para mantenerse y permanecer fiel. Primero es la esperanza que deberíamos aferrarnos, la esperanza de reinar con Cristo. Y la segunda es la certeza de que si lo negamos, Él también nos negará. Yo creo que esta carta nosotros la leemos en este tiempo, pero la iglesia ya estaba viviendo toda clase de persecuciones muy fuerte. Por lo tanto, esta carta llega en un muy buen momento para Timoteo, porque al final Timoteo estaba viviendo situaciones y con la iglesia iba a enfrentar, que él iba a necesitar de una base firme y sólida donde sostenerse y saber que personas que pasaron antes que él, cómo habían actuado en base a los sufrimientos, las dificultades que él podía enfrentar, ¿ya? Entonces Pablo recuerda esos dos hechos, mencionándole a él que todo lo que él ha pasado, todo lo que él ha sufrido, al final a través de el Evangelio de Cristo, lo que lo capacitó para esa tarea. Y también que debe recordar Timoteo que sufrir con Cristo es reinar con Él, pero negarle es sufrir pérdida. Y pasamos entonces al punto 3, donde él da una exhortación, ¿no es cierto?, en vista de la apostasía actual. Exhortaciones en vista de la apostasía actual. Pablo le exhorta a Timoteo primero a instar a los cristianos a evitar discusiones vanas. Ya estaban habiendo discusiones en cuanto a la ley, discusiones en cuanto a las doctrinas, discusiones en cuanto a lo que era lo que los cristianos deberían profesar, juntamente obviamente con lo que los falsos maestros estaban sembrando. Entonces Pablo exhorta a Timoteo que instara a los cristianos a evitar discusiones vanas. Las discusiones vacías inquietarían a los que la oyeran. Timoteo entonces tenía que dar a otros el mismo encargo que Pablo le daba a él: buscar, ¿no es cierto?, con una conducta recta, ser útil al Señor.
Y así, evitando discusiones vanas, se evitarían a que las personas oyeran, que muchos se distrajeran con eso y que al final desagradaran a aquel que los llamó. Entonces Pablo le exhorta a Timoteo a instar a los cristianos a mantener esa misma conducta, una conducta recta de ser útil al Señor. También, en vista a la apostasía, lo que estaba ocurriendo, le exhorta a ser un verdadero maestro. Pablo exhorta a Timoteo a ser un verdadero maestro de la palabra de Dios. Y le exige dentro de su texto, de la carta, que sea diligente en utilizar esa herramienta, evitando ¿qué cosa? La palabrería vana e irreverente de los falsos maestros, porque resulta que los falsos maestros estaban ocupando palabrerías vanas de la época, ¿no es cierto? Ellos trataban las cosas de Dios y todo lo que simbolizaba ahora el cristianismo de forma irreverente. Y él menciona eso, que al final esa forma, esa palabrería, esa forma de los maestros, de los falsos maestros ahora tratar, era como una llaga, y algunas versiones hablan como un cáncer que se propaga, ¿no es cierto?, pudriendo el cuerpo. Que si al final la gente empezara a adoptar esas costumbres que tenían los falsos maestros, de ser irreverente a las cosas de Dios, de mantener una palabrería vana, un sentido, una palabra que no tuviera valor ni peso, eso se transformaría como una llaga, un cáncer que se propagaría por su cuerpo y contaminaría y pudriría todo el cuerpo. El llamado es entonces a presentarse y permanecer en rectitud. Y eso no le exhorta a la iglesia, eso le exhorta Pablo a Timoteo, a que él fuera un verdadero maestro para marcar la diferencia de los falsos maestros que se estaban presentando. También le exhorta a la doctrina y la vida cotidiana, ¿ya? Pablo le exhorta a Timoteo a huir no solo de la mala doctrina, sino también de la mala vida. Que no solamente se escapara de escuchar falsas doctrinas y malas doctrinas, sino que también se escapara de vivir una mala vida, a seguir no solo la verdadera doctrina, sino también a una vida verdadera. Eso está en el versículo 22. Pablo exhorta a Timoteo a evitar las malas compañías y ahora demanda a una comunión estrecha con el pueblo del Señor y buscar la gracia del Espíritu, ¿ya? Él pide a Timoteo que evite las malas compañías, pero que busque una estrecha comunión con el pueblo de Dios, a mantenerse unido en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque al final Timoteo edificaría a otros y también su vida era edificada. Así funciona. Cuando usted está junto al pueblo de Dios, usted sirve de edificación para el otro y también su vida es edificada. Y también le exhorta en el punto 3 a las vanas especulaciones. Él exhorta a evitar las especulaciones vanas y superficiales que causan contenciones y que estorban la obra del predicador, ¿ya? Él le invita a Timoteo a evitar las vanas especulaciones. Y eso está en el versículo 24 y 26. Y entonces pasamos al punto 4, donde habla de las exhortaciones en vista de la apostasía futura. Pablo sigue exhortando a Timoteo de los siguientes puntos. Empieza ahí entonces a tratar de evitar los falsos maestros. ¿Y por qué? Porque en el futuro surgirá una vacía, ¿no es cierto?, profesión de religión. Hoy día pasa eso. Combinando una ausencia completa de poder con una norma baja de moralidad. Ya los ministros de esa religión, de esa falsa religión, se caracterizarán por su falta de principio y su oposición a la verdad. La oposición más rigurosa provendrá de quienes
que solo tienen la apariencia de piedad. Estos se profesan como cristianos y es posible que quieran que se los tengan como piadosos y santos, pero es solo una apariencia. Lo que ellos son en verdad se demuestran en sus actos pecaminosos. O sea, tienen una posible apariencia de piedad. Aparentan ser piadosos y santos. Pero en verdad, lo que ellos son en verdad se demuestran en sus actos pecaminosos. El alentador mensaje de Pablo es que si la verdad prevaleció contra las artimañas de los magos, ¿no es cierto?, egipcios, asimismo el evangelio triunfará sobre todos los errores que surjan. Asimismo, de la misma forma, el evangelio triunfará sobre todos los errores que surjan. Pero para eso, el llamado a Timoteo es evitar los falsos maestros. ¿Ya? Y entonces pasamos a la letra B sobre las exhortaciones en vista de la apostasía futura. Y seguimos con la exhortación de él, que él dice lo siguiente a Timoteo: a permanecer fiel a sus convicciones. Primero, a evitar los falsos maestros. ¿Y por qué evitarlos? Y después le invita a permanecer fiel a sus convicciones. Eso está del versículo 10 al 17. Amén. Perdón. Pablo se emplea a sí mismo como ilustración de la capacidad de Dios para liberar. Estimula a Timoteo recordándole sucesos del primer viaje misionero. Eso es muy bonito. Si usted lo lee, usted se va a dar cuenta que Pablo, ¿no es cierto?, estimula a Timoteo a través de recuerdos. Ya él empieza a recordar sucesos de su primer viaje misionero, donde Timoteo había visto por sí mismo la obra prosperar y sobrevivir a pesar de la oposición. Timoteo, muchas gracias. Timoteo, voy a conectar aquí, hermano, que se va a apagar esta cosa. Timoteo había viajado con Pablo. Timoteo había participado de viajes misioneros. No era el primer momento de que él estaba trabajando. Él ahora trabajaba solo en frente de una iglesia y de una iglesia difícil también. Pero él había visto muchos pesares, él había visto muchos conflictos y mucha oposición. Entonces Pablo, en esos versículos, de versículos 10 al 17, apela, ¿no es cierto?, a la memoria de Timoteo para que él se diera cuenta en que la obra prospera y sobrevive pese a la oposición. Al aumentar la oposición, la escritura se convierte en seguridad y baluarte del creyente. ¿Ya? Si usted se ha dado cuenta, todas las veces en que hay persecución, la iglesia crece. Los periodos de la iglesia donde la iglesia más ha crecido no han sido los tiempos donde todo está tranquilo. No, los periodos en que la iglesia más ha crecido han sido los periodos de persecución. Ya, entonces aumentar la oposición, cuando se aumenta la oposición, la escritura se convierte en seguridad y baluarte del creyente. Para contrastar esa oposición del mundo y su maldad, Timoteo entonces debía perseverar en la doctrina sana, teniendo la seguridad de Dios. Pablo entonces menciona que la escritura es eficaz. ¿Por qué? Porque es de origen divino, veraz y provechosa. Le insta a Timoteo a guardar la escritura, a mantenerse en la escritura, porque ella es la base de lo cual Timoteo estaba trabajando. Timoteo conoció la escritura toda su vida, por lo tanto podía enseñarla con poder, y que solo la escritura que proviene de Dios tiene la capacidad de enseñar, de convencer, de corregir y enseñar la senda de justicia y fe, o sea, guiar ese
ese otro enseñar es guiar por la senda de justicia y fe. Y Timoteo, que había conocido la Escritura desde muy pequeño, él tenía la autoridad suficiente para los momentos de oposición de la obra de Cristo, el mantenerse, ¿no es cierto?, arraigado a la palabra de Dios, a la Escritura, porque esa daría seguridad a los creyentes. Amén. Y en el último punto del número 4, exhortaciones en vista de la apostasía futura, él habla entonces del cumplimiento del deber, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Y Pablo entonces insta a Timoteo al cumplir su deber completo como un evangelista, predicando la palabra con incansable paciencia. Y predicando la palabra con paciencia, sí, porque el ministro de Dios tiene que aprender a predicar la palabra con paciencia. Usted va a predicar, y sí, la palabra es la que produce frutos. Ciertamente que así es. La palabra es la que hacen y promueve, la palabra es la que hace los cambios en la persona. Pero resulta que esa palabra tiene que ser predicada con paciencia. Y usted va a tener que predicar y volver a predicarla y volver a predicarla y volver a enseñarla. Adoptando su enseñanza a toda capacidad, predicando, regando, ¿no es cierto?, y reprobando, aunque las oportunidades parezcan favorables o desfavorables. Y Timoteo ha de hacer eso, de predicar la palabra en tiempos favorables y desfavorables, por dos motivos. Pablo le menciona que en el futuro la gente se impacientará con la sana enseñanza. Ya la gente se pondrá impaciente con la sana enseñanza y la va a rechazar porque querrán oír lo que satisface sus deseos pecaminosos. No es distinto a lo que pasa hoy, ¿no? Parece que Pablo estaba hablando de estos tiempos. En el futuro la gente se va a impacientar, se va a quedar impaciente con la sana enseñanza, donde no tendrá paciencia para la sana enseñanza, donde lo que se enseña es aburrido, donde lo que se enseña es legalista, donde lo que exige santidad no es grato para mis oídos. Entonces ellos van a querer satisfacer sus deseos siguiendo fábulas, ¿no es cierto?, apartándose de la única base y verdad de la vida, que es Cristo y la Escritura de Dios. Mientras el ministerio de Pablo está para terminar, él está confiando en que Timoteo continuará su obra hasta donde puede y debe hacerlo, ¿ya? Mientras tanto, se está terminando el ministerio de Pablo terrenal. Pablo entonces insta a Timoteo a cumplir fielmente su deber. Y cumplir fielmente su deber implica que él tenga toda paciencia en enseñar, pero que predique, que él regue esa semilla, pero que él también repruebe las cosas malas que están sucediendo. Que él, aunque las oportunidades sean favorables o desfavorables, él debe hacerlo, porque es necesario por dos razones. Una, en que la gente va a quedar impaciente con la sana doctrina y va a querer escuchar cosas que le convengan, que pasa mucho en el tiempo de hoy, ¿no es cierto?, donde la gente busca el poder avalar su pecado en base a la Biblia. Y la otra era porque Pablo sabía que su ministerio estaba terminando y era necesario que Timoteo siguiera esa labor hasta donde él pudiera y tuviera que hacerlo. Y por último, la conclusión del capítulo 4, versículo 9 al 22, y Pablo da instrucciones finales de amor, ¿no es cierto?, de cuidado, de preocuparse por los demás. Y la verdad que preocuparse del bienestar de los demás era muy característico de Pablo, ¿ya? Una de las características de Pablo era preocuparse de los demás. Y él hace entonces una petición urgente dentro de esa conclusión. En el versículo 9, él, como un padre, como un mensaje de un padre anciano, ¿no es cierto?, a su único hijo, él le dice a Timoteo: procura venir presto a verme. Hay otros textos que dicen: busca venir prontamente a verme.
Pablo confiaba en la lealtad de Timoteo. No era algo fuera de lo común, que mucho tiempo y en muchas cartas él menciona a Timoteo como un hijo y como un hijo amado, como un colaborador fiel. Pablo confiaba en la lealtad de Timoteo. Tenemos que entender las situaciones que él estaba viviendo, el lugar a cual él estaba enfrentándose. Las fuerzas ya no eran las mismas del inicio de su ministerio. El lugar donde él estaba viviendo ahora era precario, no era lo mismo que su primer encarcelamiento, donde él estuvo en una casa. Ahora no era la misma situación, y él en ese procura venir presto a verme, que eso cae dentro de la guía de trabajo, es un llamado muy, pero muy íntimo de Pablo a Timoteo. Habla aquí su necesidad suprema, una necesidad absoluta de tener la compañía de alguien muy cercano a él, aparte para poder mencionar muchas cosas en cuanto a la tarea que él tenía que seguir haciendo, ¿ya? Y usted va a escuchar ahora a alguien que está vendiendo algo aquí afuera de la casa. Muy bien. Primero tenemos que entender que el apóstol está solo. Ya cuando ustedes escriban sobre procura venir presto a mí, que usted va a tener que hacer un comentario sobre eso. Primero usted tendrá que entender que el apóstol estaba solo. Él menciona que Demas le ha desamparado. Y aquí lo menciona con mucha tristeza. El apóstol menciona con tristeza a alguien que puso su corazón en las cosas del mundo, ¿ya? Alguien que abandonó, alguien que quiso poner su corazón en las cosas del mundo, que dejó lo que estaba haciendo de lado, que retrocedió. A eso se refiere, y con mucha tristeza lo dice. También menciona que los otros están ausentes en diferentes misiones. Eso ya no le da tristeza, le da una cierta soledad porque no los tiene, pero sabía que ellos estaban haciendo la tarea cual había sido encomendada. Entonces menciona a Tito y menciona a Crescente, ¿ya? Y Crescente solo se menciona aquí, no se menciona en otra parte. Él menciona que Tito y Crescente están en otras tareas, entonces no pueden estar con él. Y dice, solo Lucas está con él. Y usted dirá, pero que habían otras personas que lo iban a ver. Sí, pero está hablando de colaboradores directos, de personas a cual podían entender el ministerio y el llamado. Demas, que había participado que había sido un colaborador, había abandonado y puso su corazón en las cosas del mundo, porque quizás no soportó la persecución tampoco. Otros están en diferentes misiones pese a la persecución que había, y Lucas sí estaba con él. Y entonces, en base a todo eso, está ese llamado de procura venir presto a mí. Termina con instrucciones también especiales. Él habla sobre Marcos, y Marcos ahora había recuperado la estima de Pablo, ya desde hace unos 20 años que eso pasó atrás, después que apóstol Pablo se había negado que Marcos lo acompañara en su segundo viaje. Pablo y Bernabé sufrieron hubo un quiebre, podemos decir, en su historia de compañerismo. No creo que se pelearon, pero sí tuvieron un cambio de opinión en cuanto a Marcos. ¿Y por qué eso? Ya que Marcos había mostrado anteriormente, y eso está en Hechos, que él era inestable para la tarea. En un viaje que hicieron, ¿no es cierto?, Marcos abandonó ese viaje, él no quiso seguir. Entonces, eso, entendamos la naturaleza y el carácter de Pablo, eso a Pablo le detestó esa actitud de Marcos, y Marcos no le era útil para la tarea. Pero de ese episodio que está registrado en Hechos hasta segunda de Timoteo, ya habían pasado aproximadamente unos 20 años. Por lo tanto, del episodio escrito, por lo tanto, Marcos ya había cambiado. Eso habla de que ahora Marcos ya era una persona madura y que era útil para el trabajo. Entonces lo llama y pide que era necesario que
que Marcos tuviera porque él sí le sería útil ahora. Menciona también sobre Tíquico. Probablemente lo que él estaba hablando sobre Tíquico, él quería decir que entonces debía ayudar a Timoteo, ¿ya? Es probable que Tíquico aún se encontrara, ¿no es cierto?, en Éfeso. Y siendo así, Timoteo entonces podría dejar Tíquico pastoreando, cuidando, a cargo de todo eso, y podría irse a reunir con Pablo, ¿ya? También es posible que Tíquico haya sido el portador de esta carta. Y sobre las conclusiones finales, él hace entonces, primero él habla sobre Marco, hay instrucciones especiales, él habla sobre Marco y también sobre sus pertenencias. Pablo le habla a Timoteo que él debería traer su capa, los libros y pergaminos, ¿ya? Le menciona 3 cosas a cual le pide a él que lo llevara. Esa capa habla de un capote, ¿ya? Que era una prenda de vestir exterior, era muy gruesa, la verdad que era muy gruesa. Y eso menciona que quizás Pablo pasó, ¿no es cierto?, durante el verano ya ese encarcelamiento, cuando él no necesitaba de eso, porque él era una persona que viajaba, por lo tanto era una prenda esencial para él, pero debido a que era grueso, de un material muy grueso, no era necesario en ese periodo. Por lo tanto, él pide a Timoteo que le haga llegar eso, que se lo lleve. Y ciertamente que ahora ya se estaba aproximando el invierno. Y según los escritos que menciona, y el texto de ustedes también lo menciona, era bastante precaria su situación ahora donde él estaba, ya era una celda fría, no había fuego, por lo tanto su situación era muy precaria, no era nada parecido al primer encarcelamiento de él. También le pide los libros que posiblemente eran copias en papiro de las escrituras o partes de la escritura, y pergamino, que quizá un códice de vitela, que es un libro, era un libro hecho de tronco de madera con piel de becerro, ¿ya? Que era la forma más antigua de los libros. Todos sabemos, y lo que estudiamos la historia de Pablo, sabemos que él era un hombre muy instruido y que se dedicaba, ¿no es cierto?, a estudiar, a escudriñar y a escribir también. Por lo tanto, eran cosas sumamente necesarias. Aquí vemos el grado también de intimidad que tenía con Timoteo, porque en ninguna otra carta él pide cosas tan propias e íntimas de él. Terminando, dentro de los últimos escritos de él, él habla de un opositor amargo y menciona a Timoteo y lo amonesta, ¿no es cierto?, a Timoteo en contra de Alejandro. Posiblemente el mismo Alejandro que se menciona en 1 Timoteo 1:20 no tiene nada que ver con usted, hermano Alejandro, ya, nada que ver. Así que, para que no, nada que ver aquí. Ese Alejandro había presentado oposición a la enseñanza apostólica, ya. Entonces, ese mismo Alejandro que se menciona en Timoteo 1:20 es lo más probable y lo más acertado. Pablo cuenta que Alejandro le causó daño a Pablo en el sentido de que reveló tener un corazón malvado en su oposición al Evangelio. Al el oponerse al Evangelio, reveló la verdad en su corazón. No debemos confundir las palabras de Pablo como un deseo de venganza, ya como si él tuviera un deseo de venganza, sino que esa manera que Pablo está expresando, él lo que le está haciendo es una oración pidiendo justicia para quienes repudian el Evangelio, que el Señor le pague conforme a su hecho. Es una oración pidiendo una justicia de parte de Dios en repudio a personas que repudian al Evangelio, pero no es una venganza personal de Pablo hacia Alejandro por el daño que le había causado. Pablo no le causa daño, Alejandro no le causó daño a Pablo, sino que Alejandro mostró el verdadero interés
y la verdad en su corazón, ¿ya? Al oponerse al Evangelio. Entonces Pablo, en base a eso, le ordena a Timoteo que evite a Alejandro, quien de forma abierta ataca a la verdad. Por lo tanto, ciertamente, si Alejandro estaba teniendo cercanía, ¿no es cierto?, a Timoteo y a la labor que había, y como Pablo ya lo conocía, da una exhortación a Timoteo que lo evitara, porque él era un opositor amargo, así lo denomina. Termina con el juicio. Los versículos 16 y 17 hacen alusión al primer juicio de Pablo en Roma. Eso está escrito en Filipenses. En ese juicio Pablo fue, él dice aquí en 2 Timoteo, él fue librado de la boca del león. Y como él fue librado de la boca del león, él continuó su labor, ¿no es cierto?, a fin de que el evangelio siguiera dándose a conocer plenamente. También ya ahora, frente a la muerte inminente, Pablo confiaba en la victoria final, porque el texto habla que él confía en la victoria final. Pero esa victoria final no es que él estaba evitando la muerte, no, sino que él sabía que su tiempo se acercaba, pero él sabía que Dios lo mantendría fiel mientras duraba ese proceso para el reino celestial. Ya cuando Pablo hace mención de que espera su victoria final, esa victoria final habla de mantenerse fiel para encontrarse con Dios en el reino celestial, ¿ya? Salutaciones y bendiciones. Pablo concluye con pocos asuntos personales, saludando a hermanos quienes estaban en Éfeso, enviando salud a Timoteo también de parte de los hermanos que lo estaban visitando, que eso aparece todo en la introducción de la cual mencioné las personas que lo visitaban. Esas mismas personas le mandaban saludo a Timoteo, saludaba a los hermanos también que vivían ahora en Éfeso. Insiste que vaya antes del invierno. Aquí explica él por qué necesitaba su capa, ¿ya? Insiste a él que procura venir antes del invierno. Uno, por la dificultad de trasladarse, y segundo, porque había una necesidad de Pablo de cosas que Timoteo tenía en su poder. Y concluye con bendiciones finales a Timoteo, que era lo propio de Pablo. Lo que sí distinto del saludo final es que el saludo, la bendición final aquí no va a la iglesia, es una bendición dando aliento y le dice a Timoteo que el Espíritu de Dios, que Dios fortaleciera su espíritu. Y ciertamente para todo lo que Timoteo iba a pasar en un tiempo futuro, y una de las cosas era perder a Pablo. Amén. Así que con eso terminamos epístolas pastorales, que es una epístola que nos enseña cómo conducirnos en el ministerio, que aconseja, que nos abre los ojos en frente a los falsos maestros, que nos da clases de ética, de conducta y de cómo llevar esa palabra del Señor a las personas. Amén. Que el Señor les bendiga mucho y que pueda ser provechosa esa clase para ustedes, tanto como fue para mí.